Siempre he pensado que mi trabajo en el archivo de la oficina era una de las cosas más aburridas que podía hacer, pero necesitaba el dinero, así que acepté el empleo sin hacer muchas preguntas. La oficina estaba en un viejo edificio del centro de la ciudad, y los archivos eran una montaña de documentos viejos y polvorientos. Mi trabajo consistía en organizar y catalogar todo el papeleo que llegaba, la mayoría de las veces cosas tan triviales que nunca me molesté en leerlas. Una noche, mientras revisaba unos archivos particularmente antiguos, encontré una carpeta que no estaba en el sistema de archivo. Era de color gris oscuro, con un etiquetado simple en blanco que decía confidencial. Normalmente, simplemente pasaría por alto cualquier cosa fuera de mi rango, pero esa noche estaba solo y la curiosidad me pudo. Abrí la carpeta con un cuidado casi ceremonioso, y dentro encontré una serie de documentos encuadernados en una carpeta de cuero desgastada. Al principio, eran solo informes de procedimientos y algunas notas técnicas, pero en la parte inferior de la pila, había un documento que parecía estar oculto a propósito. Era un informe con un encabezado que decía Operación Eclipse, informe final. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras lo leía. El informe hablaba de una operación encubierta llevada a cabo por una agencia gubernamental secreta. En él, se detallaban actividades y experimentos que no parecían tener sentido, pero lo más perturbador era el lenguaje críptico sobre algo denominado Proyecto 00. Hablaba de una investigación sobre una forma de controlar la percepción del tiempo, una especie de tecnología para manipular la realidad. Todo sonaba como algo sacado de una novela de ciencia ficción, pero estaba claro que era real para quienes lo escribieron. En una de las secciones, mencionaba algo sobre un corte dimensional y anomalías temporales. El documento decía que el experimento había tenido consecuencias imprevistas y que se había producido una especie de brecha en la realidad. El informe concluía con una serie de recomendaciones sobre cómo mantener el secreto y controlar la información. Justo cuando estaba a punto de terminar de leer, escuché un ruido detrás de mí. Era un sonido sutil, como un roce en el suelo, pero suficiente para hacerme dar un salto. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El edificio estaba en completo silencio, y el único sonido era el zumbido ocasional de la iluminación fluorescente. Decidí devolver los documentos a la carpeta y guardarla en su lugar, con la esperanza de que nadie hubiera notado mi curiosidad. Pero mientras volvía a colocar la carpeta en la estantería, vi una sombra moviéndose en el borde de mi visión. Me volví de nuevo, pero no había nada allí. Sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo, y me di cuenta de que tenía que salir de allí. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes del informe y el lenguaje extraño sobre la manipulación de la realidad seguían dándome vueltas en la cabeza. No había hablado con nadie sobre lo que había leído, y mantuve mi boca cerrada por completo. Sin embargo, a partir de esa noche, empecé a notar cosas raras. Objetos que parecían moverse de lugar, sombras que no tenían sentido, y una sensación constante de que algo estaba observándome. Algunos días después, me enteré de que el edificio de la oficina iba a ser renovado y que el archivo sería trasladado. Me alegré de dejar atrás ese lugar, pero no pude evitar preguntarme si alguna vez sabré la verdad completa sobre lo que encontré. La operación Eclipse y el proyecto 00 parecían tan improbables, pero había algo en los documentos que no podía ignorar. A veces me pregunto si lo que leí fue un simple experimento o si, de alguna manera, esa brecha en la realidad que describían es la razón por la que ahora siento que el tiempo y la realidad están un poco torcidos. Nunca he vuelto a ver algo tan inquietante, pero el recuerdo del documento y la sensación de que hay algo más allá de nuestra comprensión siguen conmigo, como una sombra persistente en el borde de mi visión.